En el marco de la planificación didáctica y nuestra formación docente, nos toca este webinar donde estaremos disertando sobre los pilares fundamentales de la educación. Para Jacques Delors son 4: a saber, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Sin embargo, la UNESCO añade un 5.º pilar, que es aprender a transformar. Ahora bien, son 4, 5, o podemos tener en cuenta otras consideraciones. Aplican de forma efectiva para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Sobre esto estaremos conversando en este encuentro. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de tocar este tema tan importante para todos y en este proceso de aprendizaje y enseñanza para todos. Lo que sí queremos adelantarles es que como esto es algo bastante dinámico, lo vamos a hacer con un juego de roles. Cada uno va a tomar un papelito, porque aquí son puras manos inocentes. Vamos a agarrar un papelito y ese papelito va a decidir el punto o el pilar que nos toca. Así que bueno, yo creo que... Primero, pues. Sí, ¿verdad? Vamos, María. Agarra tu papelito. Bueno, iniciando. Bueno, Daimar. Ok. Y a todos los demás nos toca también agarrar nuestro papel. Me encanta. Ok, vamos a mencionar el primero, o sea, el que le toque el primer pilar lo menciona y ya después cada quien va siguiendo el orden, pero no vamos a decir para mantenerlos en expectativa. A ver, ¿quién le tocó el primer pilar? Adivinen qué. ¡Oh! Entonces comienza Ángelo con el primer pilar de la educación. Entre los pilares fundamentales de la educación está aprender a conocer, que me tocó según la gamificación que acabamos de aplicar. Este tipo de aprendizaje, según algunos estudiosos, especialmente Jacques Delors, tiende a enfocar el conocimiento del entorno. Y me permito leer algunas cosas por acá. Ejercitar la memoria, el pensamiento y la atención a los detalles es principalmente lo que este pilar busca y en el cual se fundamenta. Consiste en aprender sobre el mundo que rodea al ser humano como un ser individual, pero a la vez, porque es difícil concebir al ser humano sin el entorno que generalmente le rodea, porque es parte de una comunidad, de una sociedad. Se puede considerar como un pilar fundamental dentro de cualquier motor de aprendizaje. Las principales cualidades que los alumnos desarrollan según este pilar son las siguientes. Enumero: adquisición de valores, razonamiento propio y competencias cognitivas del mundo exterior. Es decir, la educación formal dentro del aula o bajo cualquiera de los esquemas que conocemos actualmente con la modernidad y las tecnologías, pero también todo lo que rodea a ese ser humano y a ese entorno en el cual él se desenvuelve. La construcción del conocimiento personal, al unir aquello aprendido en la escuela y a su saber cotidiano, es decir, básicamente algo muy similar a lo que hablamos al principio. La educación formal, los valores, los principios, los programas educativos que ese estudiante tiene con todo lo que lleva pues en la vida misma, en su desenvolvimiento dentro de una sociedad. El uso del pensamiento crítico como herramienta de aprendizaje. Yo creo que esto es fundamental y a mí me encanta esa palabra o esa frase, pensamiento crítico, porque es no solamente basarnos en las teorías, sino comprobar que esas teorías efectivamente funcionan y además cotejar con otra serie de argumentos, métodos, modelos que podemos encontrar a través de la literatura y de muchos sitios hoy por hoy que son parte de estudios muy avanzados y bastante profesionales. Y la conciencia sobre su entorno ante el cual demuestran el interés. Si me interesa, generalmente eso me lleva a estudiar, a conocer un poco más, y allí entramos nuevamente al principio de este pilar: aprender a conocer. Si conocemos, nos interesamos; si conocemos, amamos; si conocemos, queremos. Básicamente es lo que este primer pilar pues nos fundamenta en esta conversación. Me encanta, la verdad que como ese primer pilar es la base, correcto, de todo, ese interés, el conocer y el pensamiento crítico. Pero a ver, ¿quién será el segundo que le tocó? Bueno. ¿Seré yo? Vamos a ver. No, yo no sé. Para mi sorpresa,
termino siendo yo. Ok. Tenemos ganador. Marily. Bueno. Iniciando ya con lo que sería el segundo pilar, este retrata más bien en la formación de lo que es el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de aprender a conocer, ¿cómo podemos realmente determinar que lo que estamos, todos nuestros conocimientos son aplicables para la vida diaria? Bueno, aprendiendo, haciendo. Y por lo tanto, esto determina, en este caso, a la expectativa en poner obviamente al estudiante a diversas situaciones para poder ver cómo soluciona ese problema a través de sus propios conocimientos, cómo ponerlo en práctica. Claro que esto más lleva a lo que sería una formación profesional, porque es ya ponerlo a ejercer lo que él sabe, siendo lo que sería un método de falla y error. Y por lo tanto, eso es lo que indica poner el conocimiento adquirido en práctica y adaptarlo a futuras situaciones. O sea, una vez poniéndolo en práctica, viendo cómo él lo amolda a diversas situaciones, porque como dice uno en la medicina, que es mi área, 2 más 2 no siempre es 4, este puede ser 5, puede ser 6, dependiendo de la situación que se le presente. Uno puede ser el mismo diagnóstico, todo el mismo paciente, puede variar y puede haber diferentes variables. Pues ahora nosotros siempre decimos es 5, es 6, es hasta 10, pero es por las variables que se encuentran de acuerdo a la situación. Interpretar y reaccionar a situaciones repetidas o de la vida diaria. A veces hay situaciones que se parecen, pero no tanto, pero la solución puede ser parecida. Y inclusive podemos interactuar de esta manera la vida diaria, cómo lo implementamos, o cómo podemos incluir improvisar en ciertas situaciones la solución del mismo problema, y cómo se aplica en la vida diaria, inclusive en el ámbito profesional. Aparte de innovar o actuar, indica de cómo podemos incluso hasta reformular la pregunta y crear nuevas innovaciones a nivel que vamos avanzando. Pero por eso digo, el aprender a hacer es algo evolutivo, algo que la persona se ingenia a medida que pone sus conocimientos en práctica. Y aparte de ponerlos en práctica, ir evolucionando a nivel de conocimiento a medida que nos vamos actualizando. En lo que sería, por ejemplo, en el campo del ámbito médico, nosotros implementamos la base de nuestro conocimiento, las literaturas, pero al momento de ponerlo en práctica, siempre podemos haber ciertas modificaciones que va a ir derivando a actualizaciones recientes para hacer un tratamiento base mucho más efectivo, o en el caso del ámbito profesional o docente, algo más dinámico, como que serían las mismas estrategias didácticas dentro de las mismas pilares, que fomente que el estudiante, aparte de adquirir el conocimiento, lo implemente a futuras generaciones o lo implemente para que quede más a diario. Siempre dicen, como he dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Eso es cierto. No, ¿sabes qué interesante el planteamiento de Marily? Que ella aplica la teoría y lo compara con su desarrollo profesional y su actividad profesional, Claro. que le hace a uno entender mucho mejor de qué se trata. Eso es correcto. Amplificación. Así es. Ahora nos vamos con el tercer pilar. A ver, ¿será pastor? No, no creo. Adivinen a quién le tocó. Por eso sonrisa, ya sé quién es. Claro, Ay, me tocó a bueno. mí. Me encantó. Bueno, en este principio tengo que nombrar que es importantísimo decir que es todo un reto, porque me tocó aprender a vivir juntos. Imagínense ustedes cómo podemos convivir en la casa, en el hogar, con la familia, en el trabajo con otras personas. Esto es un aprendizaje que nos lleva y nos reta, porque tenemos que utilizar nuestra templanza. Correcto. ¿Cómo utilizamos nuestra templanza? Yo utilizo específicamente un método que es escuchar, porque cuando aprendemos a escucharnos, podemos aprender a escuchar a otras personas también. También algo que complemento es el aceptar opiniones de otras personas en la convivencia. Por eso es que es un reto, porque a veces tú tienes tu propia opinión y no quieres que la otra persona sea la que interactúe. Entonces, cierto. en aprender a escucharnos y aceptar la opinión del otro, podemos convivir y la evolución a nivel educativo, social y cultural sea mejor. Pero también a adaptarnos, porque tenemos que adaptarnos en las situaciones, en las épocas, en los momentos. Por ejemplo, en el salón de clase. Si estamos en el salón de clase y vemos que otras personas hablan mucho y a nosotros no nos gusta hablar demasiado, tenemos que aprender a convivir con eso y adaptarnos a las situaciones. Entonces, este aprendizaje nos lleva a una evolución tanto personal como emocional.
Y algo que tenemos que nombrar, según los estudios de Longley en este siglo XXI, ellos sacaron 8 competencias. Okay. Estas 8 competencias yo se las voy a leer un poco textualmente y las voy a ir explicando porque son fundamentales para todos estos aprendizajes y principios que estamos nombrando. La competencia en comunicación lingüística trata de la parte oral y escrita y el desarrollo a nivel educativo para nuestro trabajo, el empleo o lo que nosotros nos vayamos a desenvolver. La competencia plurilingüe tiene que ver con los idiomas, es la aceptación de otros idiomas y culturas. Ahora le voy a hablar de la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Tiene que ver con la lógica, con las estructuras, de cómo nosotros armamos esas estructuras para poder aprender y enseñar a otras personas. Quizás lo más científico, ¿no? Un poco. Es lo más científico, pero hablando de lo científico, llega también la competencia digital, que es donde nosotros utilizamos distintas herramientas, por ejemplo, esta que estamos utilizando ahorita, que es la parte digital, y cómo nos comunicamos con otras personas, mandamos esa educación y lo utilizamos como una herramienta efectiva. La competencia personal y social es aprender a aprender. ¿Qué utilizamos? La parte cognitiva y psicológica, donde nosotros aprendemos primero de nosotros mismos para poder enseñar a otras personas en la parte educativa. La competencia ciudadana tiene que ver con todo nuestro entorno, con la humanidad, cómo aceptamos otras culturas también, y eso nos hace crecer a nivel educativo. La competencia como una interacción. Como una interacción. La competencia de emprendedores es ser pioneros, ser líderes en lo que nosotros hacemos y no ir repitiendo patrones, sino que nosotros también podemos tomar la iniciativa y ser una marca personal. Me encanta. Y por último, adivinen, la competencia en conciencia y expresión cultural. En esta tenemos que aprovechamos las artes, la disciplina de la creatividad y todo lo que lleva la música y mucho más. Entonces, imagínense este principio tan importante que es todo un reto. Sí, realmente es un principio vital. Este sería el tercero. Ahora vamos con el cuarto pilar. ¿Eres tú, pastor? No. Si no eres tú, entonces soy yo. ¿Quién más? El cuarto pilar, y es aprender a ser. Es más, cuando vi el papel yo dije, sí, me tocó el que quería. Bueno, ya que en la educación hemos visto la importancia del pensamiento crítico, del detalle, cuidar el detalle, luego de aplicarlo, la parte práctica, luego de cómo vamos a relacionarnos con las demás personas, cómo vamos a convivir con otras personas, llega el cuarto pilar, y según Jack Delors, es el último. Eso es lo que él aplica. Y digamos que las palabras claves de este cuarto pilar es potenciar, mejorar los pilares anteriores, y una palabra es autonomía. Y de hecho es maravilloso. En este pilar lo importante es que cada alumno pueda analizar, pueda buscar, pueda interpretar y usar estos conocimientos, pero de forma individual, que él pueda tener un juicio propio, que pueda tener una opinión propia en cuanto a las responsabilidades con las demás personas. Y a mí particularmente conecto mucho con esta idea, porque siempre he pensado que nosotros como seres humanos debemos aceptar nuestra responsabilidad, independientemente que estamos ante la sociedad, como seres humanos, como ciudadanos, como alumnos, tenemos una responsabilidad. Y siempre he conectado con la idea de que todos podemos hacer algo en nuestro campo o en nuestro radio de acción. Más allá que esperar que los demás hagan cosas por nosotros, nosotros como individuos saber que según nuestro radio de acción podemos de esta manera transformarnos nosotros y a su vez transformar el mundo, el universo, y a mí particularmente eso me encanta y conecto mucho con eso. De hecho, se establecen en este pilar varios factores que ayudan a aprender a ser un individuo funcional. Estos es que deberá actuar con responsabilidad personal dentro de los parámetros sociales. Otro, tendrá un juicio propio ante diversas situaciones, problemas o contextos. También mostrará interés en adquirir nuevos conocimientos, descubriendo y experimentando
con el entorno, incluso superando sus propios conocimientos, y poseerá las capacidades personales para el autoconocimiento, el desarrollo del carácter propio, la resolución de conflictos personales y los valores en pro del bienestar general. Es decir, con los demás o ante la sociedad debemos tener un juicio propio, la autonomía, y de esa manera también adquirir una responsabilidad. O sea, ser críticos. Exactamente. Sería el desarrollo del pensamiento crítico que se comparte de uno mismo, o sea, un propio pensar, cómo tú lo desenvuelves ante la sociedad. Correcto. Y asumir esa responsabilidad como individuos que tenemos ante una sociedad. Lo estaba tomando nota, muchachos, porque de las participaciones de Antonio y Aymar, de lo de Antonio, me recordé una máxima que leí alguna vez que decía que hay 3 cosas difíciles en la vida, que son batear una pelota a más de 90 millas, para quien no es profesional de béisbol, quizás para un grande liga es común, hacer un hoyo en uno en golf, que es una cosa bastante difícil, y la tercera, y quizás más compleja, era la convivencia. Oye, La convivencia, por eso que es un reto, Sí. por eso se conlleva un reto. Ajá, eso por un lado. Y de Daimar me gustó mucho su planteamiento, porque algo fundamental son las libertades personales. El libre albedrío, que incluso está establecido hasta en la propia Biblia, sabiendo que somos parte de una sociedad y que tenemos derechos y deberes, ¿no? Tenemos la libertad de conciencia y de acción con ciertos parámetros, porque si violamos ciertas normas, obviamente vamos a sufrir consecuencias, y el hecho de transformar para transformar a otros, o sea, transformarme yo primero para lograr la transformación de mi entorno, porque es difícil no Aprender segundo, a sino aprender. primero, exactamente. claro, y ya que mencionas esa palabra mágica, ya vamos con el 5º pilar y nos preparamos para este. Ajá. Y bueno, ya nos Ok, estamos aquí preparando para el 5º pilar, para cerrar estos 5 pilares de la educación. Sí, pero es bueno hacer una división, ¿no? Porque ya disertamos sobre aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir o vivir juntos, de lo cual habló Antonio, y aprender a hacer, de lo que tú acabas Correcto. de hablar. Esos son los pilares fundamentales de los 4 que estableció Jacques Delors. Hay un 5º que añade la UNESCO, que es aprender a transformar, que es el que nos toca a continuación. Entonces, Correcto. esta conversación, este webinar, lo podemos dividir en estas 2 partes, ¿no? Los pilares según Delors y este 5º pilar fundamental. Pudiera haber gente que diga, no, pero yo considero que puede haber un 6º, 7º y 8º. Correcto. Así es. Esa pregunta se deja al aire, Sí. por así decirlo de alguna manera. Sí. Hay un 5º pilar, bueno, sí, el último soy yo, Daimar. Exacto, Porque, ahí no hay sorpresa. Ahí no hay sorpresa porque, bueno, ya se sabía. Y sí, dejando a un lado a Delors, que él enmarca 4 pilares fundamentales, tenemos a la UNESCO, gran reconocida y demás, y enmarca un 5º pilar, que es el pilar aprender a transformar. Muy importante, también denominado como aprender a cambiar. Pero ¿por qué el aprender a transformar o a cambiar? Más que todo está enfocado en que el ser humano tiene la capacidad de transformar de acuerdo al entorno en que éste se sitúe, Sí. dependiendo de las adversidades, obstáculos y demás. Si lo vemos desde el punto educativo, pues podemos observar cuando estamos en la época del bachillerato, que tenemos una transformación si ingresamos a la universidad. Por ejemplo, tenemos unos conocimientos que adquirimos en bachillerato que son, digamos, generales. Pero Correcto. cuando vamos a la universidad, nos enfocamos a una carrera en específico. Y allí es donde entra la capacidad de transformar ese conocimiento que tengamos en un área que va reflejado a una carrera y lo aplicamos de manera positiva. Es decir, los conocimientos que nos sirven, por ejemplo, para el área de la biología, van enfocados al área de la medicina, por el área Sí. de la enfermería, que es mi punto, por así decirlo. Si hay otras Cierto. áreas y demás, van enfocados a ese conocimiento, ¿no? Ahora bien, hay una capacidad también que tiene el ser humano, que es la capacidad de la resiliencia, algo muy importante, ¿no? Y también el entorno en el que tú te sitúes tiene la capacidad de transformar tu conocimiento a tu conveniencia. Ahí es donde entra algo llamado la asertividad, la manera en la que vemos el mundo también, o cómo actuamos. No podemos actuar de una manera negativa, o no siempre va a estar positivo. Siempre hay que hacer algo muy importante, como comentaba Ángelo en clase, la asertividad. Correcto. Entonces es por ello que la UNESCO enmarca que la transformación es muy importante y el saber conocerse sobre todo ello. Hay
un artículo de Luis Alberto Machado, que le marca algo referente a la inteligencia emocional y sobre todo a la capacidad que tiene el cerebro. Anteriormente, hace 50.000 años, este autor menciona que el cerebro humano sigue intacto hasta la actualidad. Vean lo asombroso, desde lo fisiológico, anatómico, desde la estructura. Pero hay algo que cambia allí, hay algo que cambia, pese a que está la misma anatomía, la misma fisiología, el mismo funcionamiento es idéntico. Hay algo cultural que cambia la forma de ser y pensar a las personas. Entonces, no solamente va desde el humano, sino también el entorno, el contexto social en el que te sitúes, abarcando desde la parte académica, psicológica, cognitiva, mental, incluso espiritual. Entonces, sobre todo, este artículo se basa en eso, ¿no? Y es que el ser humano evoluciona, pero ha evolucionado de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, de acuerdo a la comunidad y sobre todo las personas que lo rodean. Porque y las cada herramientas, Sí. todo eso y las técnicas y los métodos que se emplean y que pues sirve como autoconocimiento, por así decirlo de alguna manera. Y pues de manera de conclusión, desde mi parte, no sé ustedes dirán su parte, ¿no? Yo considero que todos estos pilares son fundamentales, Completamente. sin importar que hay un autor y demás, porque al fin de cuentas tienen pensamientos que íntimamente están interrelacionados. Correcto. ¿Ok? Esa es la palabra. Entonces yo considero que hay que colocar en práctica los 5 pilares, desde aprender a conocerse hasta aprender a transformar y sobre todo el punto de Antonio, aprender a convivir juntos. Que ahí donde tenemos que felicitar también a todos los maestros y profesores que tienen ese rol tan importante, porque en la casa nos enseñan ese reto de convivir, pero en el colegio, en la universidad, los maestros y los profesores hacen que se cumpla con disciplina. Sí, llevan un papel fundamental Sí. en esto. Yo he ido tomando palabras claves de cada una de las intervenciones. En el caso de Pastor, veo la adaptabilidad que tiene el ser humano Sí. para adecuarse a determinadas circunstancias, como Sí. tú señalabas en el artículo de Luis Alberto Machado, que por cierto para referencia es un intelectual venezolano, que fue el primer y único ministro para el desarrollo de la inteligencia en Venezuela. Correcto. Imagínense ustedes, ¿no? Correcto. Y desarrolló un método que se llamaba aprender a pensar, que ha sido aplicado en otros países, entre ellos Japón, como fundamental para su desarrollo. Y ciertamente él decía lo que tú señalabas, que el cerebro humano, ustedes lo entenderán mejor de su Claro, me actividad corté cínico. profesional como enfermero y médico que son. Es el mismo genéticamente, con las mismas Sí. capacidades, Sí. pero se ha ido transformando según el entorno y la cultura que ha ido evolucionando, que también es algo que tomaba de la intervención de Antonio, que si algo es fijo o que no cambia, es que todo cambia. Sí. Porque fíjate, Lo permanente es el cambio. Exacto, lo último que planteaba añade emprendimiento, que quizás es una cosa nueva, porque estás hablando que son teorías de este siglo XXI. XXI. Y decía Machado, retomando lo que decía anteriormente, que probablemente en 50.000 años tendremos ciudadanos, personas, seres humanos completamente distintos a los de nuestra generación, Claro. como lo somos nosotros en comparación con aquellos de las cavernas hacia adelante. Claro, y Claro. algo que puedo sustraer de allí, que lo relaciono, porque bueno, yo creo que somos así, relacionamos cierta información con estos dichos propios o estos refranes. Y hay un refrán que me vino a la mente cuando Pastor estaba dando su punto, y es que dime con quién andas y te diré quién eres. Muy importante. Y lo veo es por la importancia del entorno en el cual nos desarrollamos, en el cual aprendemos, porque estamos, o el punto es que, bueno, ha sido el mismo cerebro, es el mismo órgano, pero el entorno, la cultura, las técnicas, los métodos influyen en este nuevo aprendizaje y cómo nosotros como profesionales, como docentes, tenemos la responsabilidad de ver y conocer cuál es nuestro entorno, qué nos estamos alimentando, que siempre haya una retroalimentación para poder ofrecerles a estas futuras generaciones, a estos alumnos que van a estar bajo nuestra responsabilidad, nuevos conocimientos y enseñarlos a aprender, que ellos quieran aprender. Sin dejar de aprender. Exacto. Básicamente, eso que planteaba finalmente es aprender a conocer, ¿no? Aprender a Vincularnos conocer. con nuestro entorno. Claro.
mucho más allá de la educación formal que recibimos en las aulas. No sé, muchachos, pero es bueno dejar quizás abierto un foro a través del chat, de los Correcto. comentarios, Hay una pregunta por ahí. de la interacción, Ajá. sí. Va. Y pudiéramos disertar lo siguiente: ¿son estos 4? ¿Son los 5, incluyendo el de la UNESCO? Pudiéramos considerar otras teorías, otros planteamientos para añadir otras cosas interesantes, y si realmente esto se aplica efectivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto, ¿Qué eso parece? queremos leerlos en el grupo Sí, de vamos Telegram. a- Entonces, Vamos a leerlo en ahí. los comentarios. Y que nos digan qué tipo de rol utilizamos en este momento. Yo le voy a decir algo, utilizamos gamificación, fue una, pero ahí le dejamos los otros. Pudiera ser foro también, diálogos. Debate, Sí, inclusive. Exacto. Se lo dejaremos a su interpretación. Exacto. Y bueno, sin más que acotar, lo dejamos con esas incógnitas allí, que es lo más indicado que nos lo respondan en el Telegram a través de, puede ser un texto, un videocápsula, como se les sea más sencillo, ¿ok? Y pues este webinar llega gracias a ustedes por Daimar Rodríguez, Antonio Mata, Ángel Gómez, Maril Velázquez y mi persona, Pastor Rojas. Espero sea bastante provechoso y aprendan como nosotros. Muchas gracias. Ahora el café. Gracias.